¿Qué tal, hermano? Un gusto de estar con ustedes en este día. Y realmente este privilegio que tengo de compartir una palabra con ustedes, realmente puedo desarrollar algo que el Señor me hizo ver, me hizo entender algo que me hizo tanto bien. Así que en este momento, antes de compartir la palabra, podíamos orar, encomendarnos en las manos del Señor. Así que, papá, en esta noche, gracias porque puedo compartir una palabra, gracias porque tú eres fiel, tu misericordia nos acompaña siempre. Y en este tiempo, papá, de que estamos viviendo en nuestro país un tiempo complicado de cuarentena, Padre, siempre vemos tu mano de poder, de misericordia sobre nuestras vidas. Así que, papá, nos ponemos en tus manos, nos ponemos bajo tu cobertura, donde mejor nos puede ir, donde en paz podemos llevar este tiempo de cuarentena. Así que, Padre, todo lo que pueda decir, todo lo que pueda pensar en este momento, sea todo agradable a ti. Gracias, papá, me pongo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Así que lo que yo quería compartirles es una palabra de que el Señor me hizo ver, me hizo recordar y me hizo tomar conciencia de esta palabra que está en Primera de Juan 5:4 y que realmente me ha hecho bien, me hizo reflexionar algo que habíamos perdido un poquito y que realmente al retomar ahora ciertas actividades, cuando retomemos todo, realmente tengo una gana que todo esto se abra y que volvamos de vuelta a remangarnos, a empezar a trabajar para las cosas del Señor. Y realmente cuánto bien me hizo y por el cual ahora yo quisiera compartirlo. Se encuentra en Primera de Juan. Aquí lo tengo. Y dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así que esta es la palabra que el Señor me hizo reflexionar en estos días, por el cual lo preparé. Y realmente el Señor me hizo ver ciertas cosas que o estaba equivocado o flaqueé en la fe, por el cual necesitaba tener este tiempo de reflexionar. Y dice: porque todo lo que es nacido de Dios, yo no lo quiero llevar esta palabra a una reflexión de que decir, este grupo casero si es de Dios va a dar fruto, esta congregación si se abre es de Dios, o tal actividad, o tal retiro, tal como un merendero, esto es de Dios, y si es nacido de Dios, no lo quiero llevar en ese marco, sino que lo quiero enfocar y decir que, como dice acá la palabra, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. ¿Por qué nuestra fe? Porque un día hemos creído de que Dios nos había sacado de tal lugar, de un lugar de que estábamos mal, tristes, abandonados, perdidos, y que ahora vamos a ver dónde lo dice eso, y que hoy tenemos vida y vida en Cristo Jesús con un propósito. Pero yo quiero que también veamos Efesios 2:1, y en Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y uno dice: wow, ¿cómo estábamos? Dice, y dio vida. ¿Por qué nos dio vida? Dice, porque estábamos muertos. Y Él vino y dio vida a mí que estaba perdido. Yo, David López, durante un tiempo me aparté del Señor y Él fue y me recogió de vuelta y me amó y sopló, me dio ese soplo de vida, como dice en Génesis, y sopló aliento de vida. Pero acá está diciendo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais
muertos en vuestros delitos y pecados. Y si estábamos muertos, entonces significa que volvemos de vuelta a 1 Juan. Y en 1 Juan dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo. Entonces, quisiera a ver si puedo agarrar dos párrafos de Efesios y de 1 Juan. Y dice esto, y Él os dio vida a vosotros. En 1 Juan dice, porque todo lo que es nacido de Dios. Yo veo acá que es la misma, el significado es el mismo, está diciendo lo mismo, pero cambia la palabra nacer y el otro dice que estábamos muertos, porque dice, y Él os dio vida a vosotros, vino a darnos vida, y acá dice todo lo que es nacido de Dios. Es muy parecido la palabra, pero con diferente contexto y diferente potencia que tiene esa palabra. Entonces, realmente me ha dado me ha ubicado esta palabra de 1 Juan, que dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y yo reflexionando esta palabra, el Señor me dijo, o sea, el Espíritu me mostraba y me hacía ver por qué el Padre me recogió entre los muertos. Para que yo vaya a tener victorias espirituales. El Padre me recogió a mí cuando yo estaba muerto, embarrado en el pecado, y cuando me recogió, me volvió a dar vida, dice, para que podamos vencer al mundo. Esa parte me impacta, entonces me ubica a mí y puedo entender para qué yo fui de vuelta nacido, para qué yo volví a nacer de vuelta, por qué el Padre me hizo nacer de vuelta. Y aunque uno no lo pueda entender o creer, nosotros fuimos creados para batallar en esta sociedad y para tener victoria, para vencer al mundo. Claro, algunos dicen, nosotros somos hijos de Dios, tenemos que vivir de fe, de victoria en victoria, como dicen algunos. Pero yo no me estoy refiriendo a que si hoy no tengo una necesidad, Dios me proveyó, quería un mejor auto, Dios me lo dio, quería un mejor trabajo, Dios me lo dio. Esas son cosas secundarias, que papá en un momento, Él lo da. Porque Él no tiene ningún problema que sus hijos vivan bien y podamos trabajar. Pero acá es otro parámetro. Cuando dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y acá yo tengo que entender que yo nací de vuelta. Yo soy nacido de parte de Dios. Dice, y todo lo que Él toca y hace vivir, vence. Entonces yo tengo que entender en este tiempo que estamos en cuarentena, revisando charlas, viendo algunas palabras, que esta palabra lo que hace a mí es saber de que realmente estoy preparado para combatir las batallas espirituales de esta sociedad. Estoy hablando con un amigo que es un hermano en Cristo de otro lugar y me decía, David, vos sabés que hace como 3 meses que estoy orando. Estoy rodeado de mi casa alrededor de 4 o 5 gauchitos Gil y empecé a emprender paso y los ojos con aceite y los reprendo y digo, Señor, tienen que desaparecer esto. Y en una, dice, hicieron una linda plazoleta y sacaron el gauchito Gil. En la otra hubo un choque en una esquina y desapareció el gauchito Gil. Y me queda uno solo, dice, que ya lo estoy batallando. Y a mí me animó mi fe. Yo dije, estas son las cosas espirituales por las cuales tenemos que batallar y vivir en Cristo y vencer al diablo, vencerlo. Cosas así que realmente me marque, no cosas que realmente mi objetivo sea nada más que recibirme y trabajar más para vivir mejor. El Señor no nos llamó a eso. El Señor nos llamó para vencer al mundo. Y el mundo vive en pecado. El mundo está necesitado de cosas espirituales. El mundo está embarrado como estábamos nosotros
como dice en Efesios 2, dice, y os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Delitos y pecados, estábamos embarrados, muertos, y alguien vino, tuvo compasión de nosotros y nos volvió a dar vida. Ahora eso tiene un precio, y el precio de que Dios vino a darnos vida significa que tenemos que salir a vencer. Si no, no tiene sentido de por qué el Padre vino a darnos vida. ¿Por qué? Porque yo digo, me hice esa pregunta, porque hace un tiempo atrás, la última vez que fuimos a visitar con los hermanos, entramos en una casa, había un familiar enfermo y nos comentaron que estaba enfermo, y yo dudé de orar, dudé mucho y empezamos a hablar, y bueno, ellos apresuradamente nos pidieron que oráramos, que por favor, antes que ustedes se vayan, oren. Y yo, la verdad que me entró un espíritu como diciendo, no oren, porque si no, no se va a sanar y ustedes no van a poder entrar de vuelta. Y me entró esa duda, como diciendo, esto es de Dios, el espíritu me está hablando. Y no era de Dios. Después me di cuenta que no era de Dios. Que esa es una batalla que teníamos que ir y vencer. Todo lo que es nacido de Dios, yo soy una nueva criatura, yo. Vence al mundo. Y ahí había una batalla que teníamos que ir y vencer. ¿Cuál era? Que teníamos que orar por esa persona. Y oramos, cuando fuimos oramos. Y esa persona se empezó a mejorar. No fue un milagro, pero se mejoró y tenemos las puertas abiertas para ir. Y la otra que antes nos contaba otros hermanos del grupo que fueron ahora a visitar a otra familia, que cuando entraron la mayoría estaban desocupados, eran 3, eran el padre y 2 hermanos. Y bueno, ellos también, cuando se fueron y oraron, impusieron sus manos y oraron por fuente de trabajo. Y cuando volvieron la semana siguiente, de los 3, 2 había conseguido trabajo, uno no, pero esos son, a eso yo me refiero. A eso son las cosas que nos tenemos que animar a meternos a tener victoria. Esas son las batallas espirituales. A eso Dios, por eso el Padre nos hizo nacer de vuelta. Porque había algo nosotros cuando estábamos en el mundo, que estábamos perdidos. Y realmente hoy puedo entender esta palabra que el Espíritu me trae una claridad, como diciéndome, te estabas equivocando. No era únicamente ir y ver, estar a la expectativa. Yo iba a la expectativa, cuando uno va y está en expectativa, está esperando que el diablo te pegue. Y lo tuve que entender esto. Por eso dice la palabra que los valientes van a arrebatar el reino de los cielos. Cuando yo comparto esto en el grupo, mi hijo me preguntó, ¿para qué significa arrebatar? Entiendo por qué él me preguntaba. La palabra arrebatar es pegarle primero al otro. Y realmente es así, ¿no? Yo cuando entiendo que mi enemigo es más fuerte que yo, o me va a lastimar, lo que uno hace generalmente es arrebatarlo, pegarle primero, y le expliqué. Así que cuando estamos esperando que esta cuarentena se abra, y hoy que entiendo esta palabra, ¿por qué el Padre me hizo nacer de vuelta? Y entiendo que en mi ser, el Padre puso un poder sobrenatural que es vencer. Vencer. Pero no vencer que quiero tener tal cosa y lo tengo. Eso me lo va a dar Dios. Pero yo me quiero referir a las guerras espirituales que están en la sociedad. Que están en la sociedad y que todavía no nos animamos a meternos. Familias enteras, familias que hay que ir y decirle que viven en pecado. Familias que se drogan, todas las familias se drogan. Y nosotros entramos y se drogan papá, mamá, los hijos. Y entramos en una casa que, como yo les vuelvo a decir, se drogaban papá, mamá, los hijos, y hasta un nieto también se drogaban con ellos. No se drogaron delante nuestro, pero nos contaban la situación. Y ahí es cuando uno tiene que ir en el nombre del Señor y vencer. Vencer. Por eso cada día me hizo tanto bien cuando entiendo esta palabra de 1 Juan 5:4. Y todo lo que es nacido de Dios.
Hermano, nosotros somos nacidos de Dios. Dios nos hizo nacer con un propósito. Y el propósito es vencer. Vencer. No huir cuando las fuertes olas del diablo en la sociedad marchan a pasos agigantados y nosotros nos ocultamos. No, y vamos los domingos a la reunión. No, tenemos que... Estas son las guerras espirituales por el cual el Padre. Y el Padre dice, os envío como oveja en medio de lobo. Él nos envió, pero somos ovejas poderosas. Somos ovejas poderosas en Cristo. Hoy entiendo por qué el Padre me hizo nacer de vuelta. Dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe, nuestra fe. Gloria a Dios que tenemos un plus en nuestras vidas, que es nuestra fe. La fe es esperar en Cristo, confiar. Mire, yo creo que esperar es pedir algo a Dios que traiga algo, entonces yo espero en el Señor que va. Y confiar es lo que yo me estoy diciendo. Una cosa es esperar y una cosa es confiar. Confiar es saber que yo voy a ir a tal casa, voy a entrar y la gloria de Dios se va a manifestar. Porque yo entiendo que yo nací para ser un vencedor en las cosas de Dios. En las cosas de Dios, en las cosas que al Padre le agradan. Y por eso entiendo esta palabra que me ha hecho tanto bien, me ha hecho refrescar. Y hoy entiendo que en algunas cosas uno estaba equivocado. Yo cuando entramos y lo hacíamos porque entendíamos que el Señor nos mandaba. Pero realmente me ha hecho un clic, digamos, un clic. Y que me ha hecho tanto bien, tanto bien. Y realmente yo vengo de una generación de líderes, cuando yo era mucho más chico, vengo de una generación de líderes como Cervera, David Torrandel, toda esa camada que hoy sigue estando con nosotros, nuestro hermano Silvestre Amarilla. Estos eran hermanos que tenían objetivos toda la semana. Tenían objetivos. Ellos tenían objetivos como siendo, vamos para allá, abrimos tal grupo casero, vamos para acá. Eran militantes. Entonces yo me formé con ellos. Y hoy siento esta palabra, militar. En estos días estaba meditando algunas hojas, de tantas hojas que tenemos, y estaba militando una charla de Jorge Mitián que dice que la iglesia tiene que volver a ser militante. Y cuando logre ser militante va a volver a ser espiritual. Y me hizo un clic de vuelta. Que militar es alguien que tiene una devoción. Y esa devoción te lleva a esperar en el Señor. Y tenemos que volver a ser militante. Nuestra congregación tiene que volver a ser militante. Así que, ¿cuánto bien me hizo esta palabra? ¿Cuánto bien me hizo? Y espero que ustedes, cuando yo corte de compartir acá por este medio, ustedes lo puedan reflexionar en su intimidad y que realmente podamos entender que Dios nos hizo nacer de vuelta con un propósito. Con un propósito. Y tenemos un plus, tenemos algo que nos hace correr la carrera. ¿Cuál es? Que dice, porque todo lo que es nacido de Dios, yo soy nacido de Dios, nosotros somos nacidos de Dios, vence al mundo. Entonces ese vence es un plus que va con nosotros, es un extra, que vamos tranquilos, que tenemos que ir, porque vamos ya medio con la victoria ganada. Y dice, ¿y cuál es la victoria que ha vencido el mundo? Nuestra fe. Nuestra fe. Nuestra fe hace que demos ese paso de fe. Mi fe hace que la gente que está sufriendo en la otra cuadra, hace que yo un día voy a ir, y cuando yo vaya, se van a convertir. Tener esa convicción. Y quisiera compartirle otra palabra que se encuentra en Lucas 18:8. El final del 8, quiero simplemente leer el final del 8. Dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Yo digo, qué palabra dura, qué palabra con duda, ¿no? Porque dice, cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra, ¿hallará fe?
hallará fe. Entonces me hago esta pregunta con mi hija, hablábamos hoy, decíamos de esta pregunta. Cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra, dice, ¿hallará su pueblo en las cosas de Dios? ¿O van a estar todos estudiando, metidos todos en negocios? ¿Y Dios nos llamó a eso? Hermano, Dios no nos llamó a eso. No nos llamó, Él dijo, Él nunca explicó cómo es la vida, ni cómo había que vivir, si había que vivir nomás. Él dijo, yo soy la vida. Yo soy la vida. El que me tiene a mí tiene la vida. Y aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la vida, dijo Jesús. Entonces, por eso me hace esa pregunta, ¿no? ¿Hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra? ¿Hallará su pueblo trabajando en las cosas de Dios, metido en las cosas de Dios, comprometido? Estar comprometido en las cosas, teniendo temor de Dios, teniendo compasión por las almas. Teniendo compasión por las almas es fe. Eso es fe, creer de que valió la pena el esfuerzo. Y cuánto bien me hizo también esta palabra, ¿no? Yo creo que es un tiempo de que, en este tiempo de cuarentena, de que seguramente empiezan a surgir los hermanos preciosos en Cristo, que empiezan a elevar su fe, decir, Señor, no me voy a mover, Señor, de acá me voy a plantarme y voy a creer en vos, que vos me vas a proveer y me vas a hablar en un montón de cosas, que no hace falta que proveer únicamente. Sabemos que está complicado, pero Dios es sobrenatural. Eso es lo que me ha impactado. Y empezarnos a mover en las cosas sobrenaturales, cosas impactantes. Dios me llamó, Dios me recogió cuando estaba muerto, como dice en Efesios, y ahora me hizo nacer para que viva cosas impactantes, cosas revolucionarias. Porque acá está diciendo, ¿no? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y vencer al mundo es vencer cosas sobrenaturales, cosas que el mundo va a quedar impactado. Y realmente yo creo en esto, creo. Tengo un vecino acá en la otra cuadra de casa, somos buenos amigos. Yo no sabía que en los últimos tiempos él estaba con su esposa, venden droga, y junto con su hijo, y su hijo es adoptado, se llama Martín, y yo empecé a orar fuertemente por esta familia, Señor, porque los quiero mucho, me aprecian mucho a mí, pero tienen una vida equivocada, están dañando a mucha cantidad de jóvenes, y realmente me duele porque son gente que yo los quiero mucho, son gente buena, y que están realmente muy equivocados. Y no pude, le hablé de Cristo, se llama Roberto el hombre, le hablé, pero me cerró un poco la puerta, pero ahora se dio la oportunidad de hablarle al hijo Martín. ¿Y cuando empecé a hablarle? Cuando entendí esta palabra. Señor, yo quiero que esto no solamente que se vayan del barrio, no quiero que se vayan, quiero que se conviertan a Cristo, que no vendan más drogas, Señor. Señor, esta batalla la voy a ganar, dije, porque vos me hiciste nacer para vencer al mundo. Y este tipo está en el mundo haciendo mucho daño. Señor, yo me quiero meter en la casa. Y se dio la oportunidad ahora a través del hijo, de que el hijo me viene a preguntar. Y está muy abierto, y estoy esperando algo que se revolucione y algo que Dios me impacte en esto. Así que me hizo tanto bien esta palabra, de poder creer y entender cuál es el propósito de que Dios me hizo nacer. Acuérdense que antes estábamos muertos, yo puse vida, nacido. Es lo mismo, vivir y nacer, nacer y vivir. Cuando estábamos muertos, vio que el feto cuando se crea en la panza de la mamá tiene vida, hasta que nace. Así fue nuestra vida, ese proceso. Dios nos hizo nacer, entendimos, comprendimos, hasta que un día nos hizo nacer para la gloria de Él. Y saben, hay una palabra también que me gusta mucho, que se encuentra en 1 de Juan 4:4, que dice, hijitos, vosotros sois de Dios. Qué linda, qué agradable, qué dulzura que tiene el Padre hacia nosotros. Qué dulzura. Pero ahora van a ver el final de este texto, de por qué se ve que algo pasó acá, que está animando el Padre a sus hijos. Dice, hijito, vosotros sois de Dios
y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hijitos, ustedes son hijos de Dios, y mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Qué palabra que me anima. Un padre, como yo animo a mi hijo y mi hija a que sigan en las cosas del Señor. Esta palabra me ha sellado, ¿no? Me ha sellado, porque yo me pongo yo en el lugar y digo, el papá me dijo, Davidcito, y me lo leí para mí, Davidcito, vosotros sois hijo de Dios, y los habéis vencido, y porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así que hay una sociedad que nos necesita, hay una sociedad que clama por algo, un cambio. Así que quería animarlos con esta palabra, refrescar un texto que tanto bien me hizo. La verdad que cuando lo estaba leyendo un día en el grupo con los hermanos acá por vía mensaje, por videollamada, y cuando terminé de leerlo, volví a leerlo, digo, qué bueno está esta palabra. ¿Cómo puede ser que no la entendí bien? ¿Cómo puede ser que no la entendí hace 10 años por lo menos? ¿Cuánto bien me hubiese hecho? Y encima lo entiendo cuando no puedo salir a la calle, no puedo visitar a nadie, me siento realmente enjaulado como un perro que quiero salir a entender que lo entendí. Entendí por qué el Padre me hizo nacer de vuelta. Y saben, yo siento que la gracia que Dios puso en mi vida, esa gracia que Dios puso en mi vida, es lo que hace que yo venza al mundo. La gracia que Dios puso en cada uno de vosotros, en cada uno de ustedes, hermanos, que realmente estén preparados. Prepárense. Este tiempo que no podemos salir, que no podemos ver a nadie, afílense en todo lo que no está mal, sáquenle filo a sus armas espirituales, corrijan cosas, deténganse ahora. El Señor me dijo, el Espíritu me mostraba, mejor dicho, que era como un motor en mi vida, ¿no? Que tenía que sacar todo de vuelta, aceitar todo, ver algunos detalles, cómo estaba el auto, embriague, freno, luces, para estar listo para salir. Este es el tiempo que tenemos que reentender cosas. Uno dice, ya la entendí. Es un tiempo de reentender ciertas cosas. La verdad que me ha hecho bien las palabras de los pastores que han compartido en estos días. Me ha hecho mucho bien, la verdad que están todos afilados para salir y animarnos para volver a... vamos a ver si esto va a ser más largo, ¿no? Pero que podamos salir de vuelta a hablarle de Cristo a la gente, va a ser muy, muy importante con qué arma lo hagamos, y esta es una de las armas que podemos entender y comprender. Y se la vuelvo a leer de vuelta. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así que, hermanos, quería animarlos con esta palabra, quería comprometerlos a que cada uno podamos entender que tenía esa vida que uno dice, uy, qué bueno, Dios me recogió de donde estaba muerto, gloria a Dios. Sí, pero tiene un precio, tiene una demanda. La demanda es que tenés que salir para ver el fruto que es vencer. Es una demanda, no quedarnos solamente con nacer, ¿no? Con haber nacido y quedarme ahí y no hacer nada. La palabra dice que Él nos hizo nacer, y todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Eso es lo que nuestro espíritu lo tiene que entender y comprender, que es un plus, como uno dice, es un as bajo la manga, que salimos a esta sociedad a confrontar ciertas circunstancias y que va a estar la victoria con nosotros. Recuerden, yo nunca hablé de vivir de victoria en victoria en cosas que son secundarias, sino que les quise recordar en las cosas espirituales. Vivir en un marco espiritual, vencer las cosas espirituales, donde hay una sociedad donde nos necesita y que realmente
nosotros podamos entender para qué fuimos nacidos de vuelta. No fuimos nacidos de vuelta para un relleno. Dios nos vio con una capacidad, nos dio un talento y ahora tenemos que desarrollar esa palabra. Y está la fe en nosotros que está puesta, que Dios nos puso en nuestra vida y que realmente hace que el mundo pueda creer, el mundo que queda admirado por nuestra fe, ¿no? De imponer manos, de creer, de entender, de comprender y no movernos firme en esa fe de creer que el Padre está al lado nuestro. Así que muchas gracias por por este medio haber escuchado esta palabra. Así que los dejo. Muchas gracias por este momento. Y antes de despedirme voy a orar de vuelta. Y que realmente me hizo mucho bien estar con ustedes. Padre, gracias por todo. Gracias porque tú eres fiel. Y gracias porque mis hermanos van a escuchar esta palabra. Y el deseo de mi corazón es que puedan reflexionar y que les pueda hacer mucho bien. Es el deseo de mi corazón y que realmente así como me hizo bien a mí, que les pueda hacer de bendición para ellos. Padre, bendecilos, Señor, guardalo de todo mal, de todo peligro, a todos mis hermanos, que tus ángeles estén todos acampando en las puertas de las casas de mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga, hasta la próxima.